Hola, espero que estén muy bien. Hoy voy a dar comienzo a las lecturas del blog Tiempo Final o Tiempos Llegados. Si quieren visitar el blog, recuerden www.tiemposllegados.blogspot.com.ar. En este blog, durante los años que lleva en la web, se han tratado profundamente infinidad de temas que interesan a muchas personas, temas que han despertado pasiones, como el mismo autor lo dice. Personalmente hay uno de estos temas que quisiera hacerle seguimiento y hacer las lecturas interpretativas en el orden en el que Gilgamesh, el autor de Tiempo Final, hizo sus publicaciones. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? ¿Por qué y para qué estamos acá? Preguntas que tienen respuestas elaboradas por un sistema y que quedaron ancladas en nuestro cerebro como una única verdad. Conocer otras perspectivas, otras respuestas, nos ayuda a abrir nuestra mente, a pensar por nosotros mismos, a sacar nuestras propias conclusiones y, ¿por qué no, otros paradigmas? Bueno, bienvenidos pues a Lecturas Interpretativas. Resulta muy difícil librarse de una educación que directa o indirectamente, desde que venimos al mundo, se nos instala y crece conjuntamente con nuestro desarrollo intelectual a lo largo de los años. Siempre veremos que estamos condicionados por la pasión o el fervor hacia tal o cual creencia. Y se los dice a alguien que fue bautizado, tomó la comunión, se casó y bautizó a sus hijos a través de la fe católica. Entonces, cuando uno se ha educado bajo cierta creencia o religión, es muy difícil pensar desde fuera de esa caja y mucho más cuando en nuestras sociedades la gran mayoría hemos sido educados de la misma forma. Y tratar de pensar independientemente es duro, porque no hay con quien plantear estas cosas. Los demás siempre tratarán de abortar cualquier pensamiento que tengamos por fuera de esos cánones. Esa religión ha obrado muy profundamente para lograr que a través del miedo, si dudamos de ella, nazcan castigos divinos. Por ende, salirse del modelo mental es pero muy difícil. Pero que sea difícil no implica que sea imposible. Si uno tiene una gran fuerza para tomarse el tiempo necesario de leer, informarse, adquirir conocimientos sin encariñarse con ninguno, solo enterarse de cosas y luego procesarlas. Reitero, sin enamorarse ni encolumnarse fanáticamente detrás de alguna de ellas. Si esto se logra, les aseguro que la mirada que tendremos sobre todo lo que hemos adquirido como conocimiento nos permitirá analizar desde un ángulo que no forzará en nosotros ideas preconcebidas o contaminadas de apasionamientos ni de influencias ajenas. Considero que muchas de las cosas que hemos catalogado como misterios realmente dejan de serlo a través de cotejar todas las evidencias que hemos atesorado de diversas fuentes, inclusive de aquellas que no nos agradaron. Por eso encasillarse, apasionarse y circunscribirse a un comportamiento estanco es alejarse del conocimiento. A eso le llamo babelización a través del lenguaje y de todas las divisiones que han cercenado la posibilidad de ponernos de acuerdo o de llegar a entender un todo. ¿No le gusta la Biblia? No importa, debe leerla. No como si fuera la única verdad. Léala como si fuera un libro de historia escrito por hombres como usted o como yo. Lo mismo con todo conocimiento, con Sitchin, con Atienza, con la filosofía griega, con Bramley o con lo que se le antoje. Pero trate de evitar intérpretes que nunca han sido demasiado positivos para confiar en sus propios apasionamientos. Si le pide opinión a un gnóstico sobre la Biblia, le dará su visión, y si a un católico le pregunta sobre el Nag Hammadi, pues le dará otra muy distinta, y así con cualquier rama de esas tan fuertemente arraigadas que solo reúne fanáticos defensores que no están dispuestos a razonar un mínimo cuestionamiento de sus propias doctrinas. Podemos basarnos también en mucha bibliografía donde los autores interpretan las cosas tratando de llegar a conclusiones independientes y desapasionadas. Eso sirve, pero también con la cautela del caso. Inclusive, todo lo que estoy escribiendo y diciendo
debe tomarse como lo que es, una referencia más de la cual usted debe tomar lo que le sirva para compararlo con todo lo otro que está leyendo o adquiriendo como conocimiento. Todos los estudios que antes eran prohibidos porque el estilo de la sociedad era duro y persecutorio para cualquiera que se atreviera a contradecir lo establecido, hoy se ha relajado y cualquiera puede tener acceso a cosas que hace 100 años eran imposibles de hallar en una biblioteca y mucho menos que nos las enseñaran en la escuela o en la universidad. Una de las conclusiones, y lo mucho que he comprobado con los hechos, es que gran parte de lo que hemos leído en los grandes libros religiosos es idéntico a lo que refleja nuestra sociedad actual. Y no me refiero a la conducta humana, me refiero a los dioses que esas religiones nos enseñaron a adoptar como el único Dios. Nuestros gobernantes poderosos actuales y a lo largo de toda la historia han obrado con las mismas costumbres que quienes figuran en los libros sagrados como el Dios. En los escritos de Bramley, por ejemplo, encontramos muchísimas coincidencias con los estudios de otros tantos que no pertenecían a una misma forma de pensamiento y que detectaron muchísimos paralelismos entre la enseñanza de esos dioses y los líderes de las viejas religiones. Más aún, hallaron sucesos que ya existían mucho antes de que los libros sagrados de las religiones fueran lanzados como verdades únicas. Es decir, que mucho antes de que esas verdades sagradas fueran reveladas, había otra historia que sin dudas fue tomada y contada de una manera tal que con el correr del tiempo se nos volvió muy difícil de poder cotejar o cuestionar. Si usted nace un día y se le impuso una creencia que usted no se cuestiona y que es algo normal y que quienes la cuestionan son los anormales, obviamente a usted lo habrán transformado en una persona incapaz de dudar y por ende de ponerse a investigar sin pasiones viciosas. Pero un día algunos hacen un clic por un factor X y deciden romper la caja y comenzar a ver donde antes nada se veía. Esas religiones han basado su férrea doctrina a través del temor, una herramienta que hasta hoy surte su efecto. El miedo no natural lleva a cometer grandes errores en la vida, por ejemplo el del esclavo, hasta que un día decide que romperá las cadenas y enfrentará al amo, o la mujer golpeada que siempre inconscientemente está bajo el influjo de un marido golpeador. Se cansa, lo denuncia y lo deja. Ejemplos como este hay a montones y demuestran que cuando el miedo deja de ser un acto reflejo natural necesario para transformarse en un miedo artificial inducido, el miedo gobierna la vida de un ser y lo condiciona por el resto de su vida. Miedos que en verdad son proporcionados por algo que nunca hemos podido comprobar dónde está. ¿Cuál es la garantía de su amenaza? Y que ni siquiera nadie puede llevarnos hasta su despacho o morada para reclamarle algo. Resulta increíble que durante milenios hayamos vivido aceptando un mensaje de odio, muerte, destrucción, al mejor estilo de los dictadorzuelos mundanos o del mismo sistema el cual hoy vemos como opresor, violador de nuestros derechos elementales. Y no hayamos hecho un clic preguntándonos si en verdad estamos poniendo el destino de nuestras vidas en manos de una creencia. Eslabones, cadenas de subcreación que aún en sus hierros poseen un gen divino indestructible que solo puede emanar de un creador supremo. Por eso, si aún aceptamos que hemos estado adorando a dioses imperfectos, ellos mismos también forman parte de esta creación, y aunque algunos sientan odio hacia ellos, lamentablemente no nos libraremos de su mala influencia odiándolos, sino enfrentándolos con nuestro propio gen divino, el de la razón que adquirimos genéticamente con el conocimiento del bien y del mal. Los conocemos a ambos, deberíamos haber sabido elegir el bien, pero la superioridad de nuestros subcreadores nos han mantenido en desventaja. Una vez que tomamos conciencia de esto, ellos tiemblan. Por eso fuimos echados de aquel paraíso en el cual éramos muy molestos, además de una seria amenaza para los planes de esos dioses. Leer y aplicar las enseñanzas de maestros positivos como el Cristo debería hacernos ver la esencia de su mensaje, casi un grito de despertar a la verdad y de
resistir las armas del engaño. Cristo jamás asesinó ni mandó a matar a nadie, no hizo daño, no hizo el mal. No amargó la existencia de nadie excepto de quienes vino a poner en evidencia. Los vino a poner en evidencia ante nuestros ojos y aún no los hemos visto.